Un saludo, mi nombre es Juan Escala y en esta oportunidad vengo a presentarles este video tutorial sobre el programa Diseño Asistido por Computadora Commodore FreeCAD en su versión 0.20. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro trabajo de lo que es la parte del techo. En el video pasado realizamos lo que fue la fusión de este techo de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a realizar la estructura del techo, pero antes vamos a crear un grupo, el cual lo vamos a renombrar y lo vamos a llamar en su defecto techo Eternit. Vamos a ponerle así. Ok, y entonces lo que es estas tres fusiones, vamos a dejar que estén vistas y las tres las vamos a mover al grupo techo Eternit. Ahora sí, ocultamos techo Eternit y ya podemos entonces comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer en este momento es realizar acá lo que sería la parte de la caída del agua para colocar las barandas. Entonces vamos a hacer la caída del agua acá. Entonces vamos a cambiar nuestra vista acá y vamos a crear un nuevo croquis, el cual lo vamos a hacer en modelo de alambres. Entonces vamos a crear una polilínea. Si vamos a crear polilínea, la cual comenzamos exactamente acá, la llevamos a acá y luego subimos acá, no importa, y la dejamos acá. Ya le vamos a hacer acotaciones a esta polilínea, correcto. Entonces acá voy a acercar para hacer coincidir ambos vértices. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar la medida de nuestra casa en total, que sería acá, acá, y entonces vamos a tomar una acotación. Tenemos 690 centímetros. Ok, 690. Entonces es la acotación que le vamos a dar acá, 690, y igualmente a estas dos las vamos a igualar. Ya queda entonces esta de 690 y esta línea que está acá la vamos a eliminar y vamos a hacer coincidir estos dos vértices. Esto es un aproximado que debería quedarnos así. Y ahora a ver si me dañó acá el trabajo. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si vamos a crear una pequeña línea acá, vértice y vértice, y la hacemos que esté paralela y le vamos a dar que sea de 2 centímetros. ¿Sí? Le vamos a dar 2 centímetros acá y acá, aquí en esta parte al final, a esta línea sí le vamos a dar 40 centímetros. Un ejemplo, vamos a ver, no me deja hacer el trabajo. A ver esta área de acá.
Entonces vamos a hacerlo. Vamos a aquí tengo restricción. Vamos a eliminarla. Esta restricción. Vamos a eliminar esta restricción y esta restricción acá para que si me deja entonces hacer el trabajo. Exactamente, entonces acá ahora sí le doy la acotación, le damos 40 centímetros y aquí al final 2 centímetros, correcto. Entonces ahí tenemos esta parte. Vamos entonces a cambiar nuestra vista como es, cambiamos esta vista acá y acá podemos ver cómo tenemos este sketch, y este sketch lo vamos a transformar acá en algo sólido, un slab, el cual le vamos a dar un anchor de, acá tenemos el anchor acá, la anchura de 10 centímetros, el alto, la profundidad, ya eso sí es acorde al boceto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar nuestra vista planta y entonces este es lo vamos a desplazar en el eje Z a 220 centímetros. En el eje Y lo vamos a desplazar aproximadamente ahí a 40, y en el eje X lo desplazamos para que me quede bien centrado a 20, correcto. Vamos a cambiar la vista y aquí podemos ver cómo ya entonces tenemos la cuchilla de caída de nuestro techo. Entonces ahora lo vamos a renombrar, le daríamos acá el nombre, acá en Colombia le dicen cuchilla de caída. Ok, lo podemos hacer así, cuchilla de caída. Entonces ya al estar de esta manera realizada, vamos a guardar nuestro proyecto y ahora lo que vamos a hacer es que esta cuchilla la vamos a clonar en 3 partes, ¿sí? Vamos en 4, una, 3 partes más, correcto. Entonces clonamos 1, 2, 3 y la que está 4. Entonces ya vamos a ver si me permite transformar. No tenemos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que cuchilla de caída, vamos a cambiar nuestra vista aérea y la vamos a desplazar en el eje Y hasta centrarla unos 300. Vamos a centrar acá correctamente, ahí está. Vamos entonces la 2 vamos a desplazarla a 600. A ver dónde está. Aquí es mucha la distancia. Acá. Ok, 530. Y la última cuchilla la vamos a desplazar a 800. Vamos a ver. Ok. Y acá la tenemos. La seguimos desplazando hasta hacerla llegar al lugar de origen. Entonces desplazamos y ahí está, 850. Cambiamos nuestra vista y aquí podemos ver cómo ya nos queda lo que es las caídas o las cuchillas, lo que llaman acá en Colombia cuchilla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo grupo. Lo seleccionamos y le colocamos ok, cuchillas piso caída.
y entonces seleccionamos las 4 cuchillas y las vamos a mover al grupo cuchillas de caída. Ahí las tenemos, guardamos nuestro proyecto y ahora vamos a comenzar a hacer lo que es la estructura, lo que quedamos en la vez pasada. Vamos a hacer la estructura para poder tener donde colocar nuestro techo. Bueno, continuamos con nuestro trabajo, realizando acá lo que es parte de la estructura de nuestro techo, y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar cuchilla caída y acá le vamos a dar en cuchilla caída, está en pared estándar, así que vamos a seleccionar las 4 cuchillas, ¿sí? Y vamos a ver, acá me da esta, o esta que tengo acá está indefinida, esta está indefinida, esta que es la principal, ¿sí? Vamos a definirla, que va a ser pared estándar, así que buscamos acá y aquí va a ser estándar. Ok, ahí está. Entonces ahora apliquemos el cambio, vamos a ver esta, y así sucesivamente debemos hacerlo con las 4. Pared estándar, y esta también igual, pared estándar, y la última pared estándar. Entonces aquí miramos pared estándar, pared, esta está indefinida, tenemos que buscar acá pared y aquí le ponemos en estándar. Entonces ya ahora vamos a ir una por una. Ok, pared estándar, pared estándar, pared estándar y pared estándar. Entonces ya bueno, guardamos los cambios y me di cuenta que acá cuando realizamos los muros, el muro está en pared, pero aquí dice movable. Entonces me puse acá a traducir y me di cuenta que eso es una pared, una pared movible. Entonces, móvil. Entonces, acá no puede ir, pero no sé si pueda hacer cambio en todas las paredes. Vamos a ver si me permite hacer, por ejemplo, cambio acá en todas y que me queden en estándar. Ok, aplicamos el cambio, esperamos y ya vamos a ver entonces estándar, 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 estándar. Ok, bueno, entonces hacerlo también en esto, en los muros internos, seleccionar desde el primero con mayúsculas hasta el último. Ok, y aquí entonces los colocamos en estándar. Actualizamos y ya está, listo. Entonces ahora sí nos quedan los muros en su orden, guardamos, y ya teniendo esto realizado, ahora vamos a trabajar con la estructura. Vamos a trabajar con lo que es los travesaños del techo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un nuevo croquis. Vámonos a vista en modelo de alambres, colocamos vista aérea y vamos a hacer un croquis. Vamos a dibujar una polilínea, el cual la vamos a hacer desde el eje, desde acá, y lo vamos a hacer hasta acá un aproximado, luego acá
acá y acá. Ahora lo que vamos a hacer es que esta le vamos a dar una cotación de 1100 centímetros. Ya teniendo esto realizado, entonces las igualamos, estas dos, para que queden a la misma. Vamos a ver, está dando error acá. Acá, perdón, estaba seleccionando ambas. Igualamos y ahí está. Entonces a 1100 cada una. Y acá le vamos a dar una cotación de 5 centímetros. Vamos a darle que sea de 3 centímetros. Podría ser exactamente. Hay algunas de 4. Vamos a darle 4 centímetros y la dejamos así. Ahora nos salimos, cambiamos nuestra vista como es, cambiamos acá nuestra vista y ahora vamos a darle acá, le damos acá para que podamos ver así, entonces mejor. Vamos a mover acá y aquí tenemos nuestro croquis. A ver, vamos a seleccionarlo y vamos a hacer una columna en este, o también lo podemos volver una viga. Acá es un slab, entonces vamos a volverlo como un slab normal y acercamos la vista, aquí lo vemos, y entonces aquí le vamos a cambiar esto y le vamos a poner rot. Vamos a ver cómo quedaría. Como es que tengo estructura, pero no tengo una estructura que me dé especificaciones de techo, de estructura, acción, actividad, conexión, curva, ítem, reacción. Entonces no veo algo así, entonces por eso le podríamos poner aquí techo, ¿no? Techo, y aquí en predefinido le ponemos usuario, definido por el usuario. Entonces ya nosotros acá aplicamos los cambios y aquí le cambiamos, la renombramos y entonces le colocaríamos estructura, ok, de techo, estructura de techo. Ok, entonces ya al tenerla así, lo que vamos es a acomodarla. Estructura de techo que tiene 10 centímetros, le vamos a dar 5. Vamos a ver cómo nos quedaría. De 5 le podríamos dar 6, un ejemplo acá. Ok, entonces a ver, debe haber cambio. Oh, no vi un cambio acá. Estructura, aquí me habla de la anchura, el ancho. Vamos a dejar esto en 10 para ver qué cambios tengo acá. No tengo ancho porque él se basa en un boceto. Es acá entonces el cambio que debemos darle 6. Vamos a ver cómo nos queda. Aplicamos, ok, ahí está. Entonces ahí tenemos esta estructura de techo, la cual la vamos a dar, le vamos a dar el material, y el material va a ser como tal el hierro, que ya lo tenemos creado. Vamos a buscarlo acá, hierro,
sí, que es el material. OK. Y le damos en OK. Entonces ya ella cambió automáticamente de color. Actualizamos esto, recogemos el árbol y entonces ahora estructura techo la vamos a desplazar en el eje Z. La vamos a poner a 220 por el momento en el eje Z. OK, en el eje Y 0, perdón, y en el eje X es donde vamos a comenzar a movilizarla. Podemos cambiar vista aérea para visualizar un poco mejor y la podemos dejar centrada. Y ahora en el eje Z sí vamos a comenzar a subirla hasta que dé al tope con nuestra cuchilla. Acá acercamos, entonces ahí está, un aproximado de aquí, y entonces le damos a actualizar. Esto no me permite hacerle una transformación, estructura de techo. Si le doy, vamos a guardar nuestro proyecto, y si le doy un ángulo, si le doy, vamos a un ejemplo de 5 grados, un ángulo de 5 no me da es hacia el otro lado. Entonces por eso debe quedar en 0. La verdad no se puede hacerla girar acá. Aquí hay algo que se llama eje, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Quizás aquí está girando en el eje Z. No sé si acá tenga que poner 0, y en el eje Y, que es donde lo habíamos, girar 1. Entonces ahora sí vemos a ver si el ángulo nos da correctamente. Aquí aprendemos un poco. Entonces sabemos que si necesitamos que él gire en el eje Y, debemos colocar el eje Y en 1. Si necesitamos que gire en el eje X, entonces el eje X o el eje Z. Entonces bueno, acá giró 5 grados de ángulo la posición. Entonces ahora sí podemos desplazarlo en el Z un poquito menos. Yo creo que el giro debería ser como de 4 grados. Vamos a ver. Yo creo 3 grados. 3 grados. Entonces actualizamos. Vamos a desplazarlo en la posición del Z. Puede ser 259.20. Vamos a ver. Vamos a darle punto 30. Punto 40. Ahí está. Un aproximado. Estas son ya medidas milimétricas. Entonces bueno, ya tenemos acá nuestra estructura. Cambiamos a vista aérea y vamos a observar acá cómo está salido acá hacia acá. Entonces la vamos a correr hacia la posición Y. La vamos a desplazar para que me cubra un poco el techo. Si queremos ver más o menos hasta dónde debe estar, entonces podemos ya hacer que se vea el techo, ¿sí? Correcto, y seleccionamos nuestro techo acá y le damos una vista con una transparencia de 75. Entonces ya podemos ver la estructura hasta donde la podemos movilizar en el eje Y a ver, ahí nos podría quedar. Acá les voy a explicar algo. Acá en donde acabo de hacer este movimiento de esta estructura, no cumple con la metodología BIM, porque él está
esta estructura está a menos sobre el eje Y. Entonces, según lo que he podido leer, no debería moverse a menos sobre el eje Y, pero podría averiguar, vamos a averiguar si esto lo podemos hacer así. En un caso de que sea contrario, ya se nos dificultaría un poco a la hora de diseñar una casa, porque si, por ejemplo, tenemos que, vamos a ver en gráficos acá, tenemos dibujo, vamos a ver si acá les puedo explicar un poco. Tenemos que, vamos a poner un ejemplo. A ver, vamos a ver un ejemplo acá. Vamos aquí a ampliar esta lámina. Bueno, entonces vamos a ver las herramientas de dibujo que tenemos aquí. Entonces, un ejemplo que tenemos un lote. No, esta herramientica no me parece. Vamos a cerrar esto. Y vamos a abrir. Aquí tengo Pinta, que es más o menos un poco mejor. Entonces vamos a abrir acá y acá vamos a poner un ejemplo de que tenemos un lote, correcto. Tenemos este lote aquí que mide X cantidad por X cantidad. Y entonces que nosotros vamos a hacer una casa sobre ese lote dejando espacio porque sobra terreno. Entonces la casa debemos hacerla a un aproximado, un ejemplo acá, para dejar espacio, ¿sí? De poder movilizarnos en el eje X, Y, Z hacia esta parte. Entonces ya, por ejemplo, al hacer un techo acá, lo podemos movilizar acá y no nos queda a menos del eje, de los ejes que tendríamos un ejemplo acá, los ejes. Entonces ya no nos queda a menos sobre los ejes. Igualmente, al momento de sobresalir el techo para acá, como está en el ejemplo, en el trabajo que estamos haciendo. Pero entonces, en el caso de que nos tocara, ¿no? De que ya, por ejemplo, el lote fuera de este tamaño y la casa como tal cubriría el tamaño completo, pues tampoco según las condiciones, el eje X o Y, no podríamos movilizarnos. Si nos movilizamos hacia los ejes, un ejemplo acá, que yo me movilice en el eje X negativo, voy a interferir en el terreno de mi vecino. Si interfiero en el eje Y en el negativo, pues entonces interferiría en la calle. Entonces ya la casa, por ejemplo, se dibujaría en el lote en esta parte y este techo que yo estoy realizando acá, esta parte quedaría dentro de los ejes correspondientes. Entonces es como una pequeña aclaración. De todos modos, sería bueno investigar si se puede movilizar en que nos quedara a menos en los ejes. Bueno, esto ha sido en este momento por esta oportunidad. Vamos entonces a continuar. Vamos a ver si tenemos un poquito de tiempo más. Vamos a continuar y vamos a terminar lo que es la estructura. Vamos al techo de Eterni a ocultarlo y entonces hacemos lo siguiente. Ya teniendo la estructura acá realizada, actualizamos, guardamos nuestro proyecto y vamos a movilizar. A hacer clon de la estructura. Necesitaríamos aproximadamente 4 porque tenemos divisiones. Una lámina hasta acá, entonces aquí iría una, otra lámina como hasta acá, otra lámina acá. Entonces creo que tenemos 3 distribuciones. Vamos a hacer 4 clones. Ok, 1, 2, 3 y 4. Entonces, bueno, nos vamos y podemos ver que tenemos los 4. Vamos a desplazarlos entonces en el eje. Ahí sería sobre el eje X. Sí, comenzaríamos a desplazarnos. Vamos a darle acá 300.
y ahí lo vamos llevando a un aproximado a dejarlo centrado con la pared. Ok, vamos entonces a desplazar el otro eje, vamos a desplazarlo a 500 y le damos un poco atrás a ver si nos queda. Bueno, este eje habría que acomodarlo acorde al techo y vamos a desplazar este otro eje a 600. Vamos a desplazar hasta centrarlo acá. Ok, entonces ahí tenemos estas cuatro estructuras. Vamos a ver el techo, ¿sí? Vamos a ver el techo de Terni, donde tenemos las uniones de las láminas. Entonces lo que sería tendríamos que desplazarlo en el eje X menos, así que vendría quedando un aproximado de acá y este que tenemos acá también lo tendríamos que desplazar aproximadamente allí. Y ahora esta estructura que tenemos acá, vamos a ver en el eje, esa sí la podemos dejar ahí tal cual. Entonces hice una de más, esta la eliminamos, correcto, y ahí ya tenemos entonces lo que es las estructuras del techo. Una, con esta serían 2, 3 y 4. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 estructuras de nuestro techo. Vamos a acomodar acá a ver cómo se nos está viendo el trabajo. Ya podemos entonces guardar y crear un nuevo grupo, el cual vamos a llamar estructuras de techo. Ok, estructuras de techo. Entonces tomamos las 4 y las vamos a mover al grupo estructuras de techo. Listo, entonces ahí tenemos esto guardado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar nuestro techo acá. Lo que vamos a hacer es que vámonos a techo de Terni y vamos a fusión. Esto sí lo podemos desplazar porque esto pues es una pieza y lo vamos a transformar. Entonces acá le vamos a dar 1 y aquí también 1 para que se mueva poco a poco, y entonces comenzamos a movilizarlo y vamos a ver allí cómo nos queda. Vamos a bajar. Ahí está, un aproximado, ahí está. Entonces, ok, tenemos acá. Ahora vamos con la segunda, igualmente transformarlo. Acá colocamos un 1, igualmente un 1 acá. Y vamos a tratar de acomodar acá. Ok, ahí está. Ok, y ahora vamos a a transformar la tercera. Aquí, un 1, un 1. Ok, movilizamos. Y recordando que ella debe quedar sobre la estructura. Esta estructura acá no la hemos acomodado en su posición exacta. Entonces
Acá debemos desplazar un poco más los techos, pero ya eso lo hacemos ahorita. Vamos a ocultar por un momento el techo. Vamos a ocultarlo y entonces vamos a movilizar las estructuras en el eje Z. Vamos a acercar acá y vamos a movilizarlas. Ok, vamos a movilizar la segunda estructura igualmente en el eje Z. Y ya por último la tercera estructura la movilizamos en el eje Z. Ok, entonces ya guardamos y ahora sí vamos a mostrar el techo, dejar visible el techo. Entonces ya techo de Ternit, fusión, transformar, y entonces pues acá lo subimos un poco para que me quede sobre la estructura. Si podemos observar, este de Ternit acá no está bien sobre el techo, lo puedo sobre la ahí lo podemos arreglar para que agarre bien. En este caso sería el amarre, un ejemplo así. Vamos entonces a dejarlo acá. Vamos entonces a desplazar el segundo, transformarlo y tratar de ver si me permite acercar un poco. Acá lo movilizo y lo dejamos que quede sobre ya acá. Entonces vamos a ver cómo queda esto acá. Ahí estaría bien, pero aquí debería bajar un poco más para que pueda coincidirme acá. Entonces esos son trabajitos detallados que hay que ir acomodando poco a poco, ¿sí? Entonces, si acá trato de desplazar este techo acá, la vista no me permite muchas veces pues acomodar. Entonces ya toca es hacerlo por acá. Vamos a ver si me permite en el eje Z un aproximado ahí. Ok, y entonces ahora la segunda fusión también tendría que bajarla un aproximado ahí porque ellas encajan. Vamos a ver cómo me queda acá. Si tienes parte que tenemos que es poco a poco se va aprendiendo, pero esto es con la finalidad de poder dar una demostración cómo quedaría este techo acá. Y entonces ahora vamos con la fusión 3, que lo desplazaría un poco ahí aproximadamente, donde acá me queda muy elevado. Entonces ya eso es cuestión de ir acomodando el por qué no me está quedando bien esta parte acá. Si aquí está así colocado, entonces acá la caída de este debe estar muy elevada. Entonces fusión, transformar, y entonces ahí es donde me da. Vamos a acomodar, incremento de rotación 0,01 también acá, y tratar de acomodarlo un poco. Ahí vamos a ver el traslado. Exactamente, un aproximado como nos queda. Bueno, ahí aproximadamente allí nos va quedando nuestro trabajo. Sabemos que ya para un proyecto no hay una aproximación, sino que tenemos que sacar bien los cálculos para que todo nos quede correctamente bien. Ahora entonces vamos a seleccionar
las tres partes de nuestro techo y le vamos a dar en vista que sea 0 para que no quede de esa forma. Y entonces, bueno, ahí ya tenemos entonces nuestra vista, nuestra casa como está quedando ya con su techo y con su estructura. Bueno, vamos a guardar nuestro proyecto y ya en el próximo video continuaremos con nuestro trabajo. Vamos a tratar de hacer ahora lo que sería el porche de nuestra casa. Bueno, esto ha sido todo por esta oportunidad. Esperamos serle de ayuda y que puedan sentirse a gusto un poco de tiempo, 30 minutos más otra parte más. Entonces, espero que no les moleste, sino que puedan sentirse a gusto y que podamos seguir trabajando y aprendiendo un poco más de este gran programa como lo de Frica en su versión 0.20. Sean todas y todos bienvenidos a este su canal. Recuerda darle like, suscríbete, comenta y hasta el próximo video. Que Dios les bendiga.